tal están, hermanos? ¿Cómo le están? Estoy teniendo problemas con el internet, así que te voy a pedir que por favor colabores conmigo en enviarme un ok. Si me escuchas, voy a hacer una prueba de sonido para asegurarme que todo está bien. Quiero tocar el tema de hoy, es el diezmo, así que espero que te interese el tema del diezmo porque es una controversia que perdura por los siglos. Y creo que es importante tocarte el tema porque este es el tema más liberador. Muy bien, puse esta foto por una razón y lo vas a ver al final. Porque en las iglesias o en los templos cristianos de hoy te tratan de decir que si tú no das el diezmo le robas a Dios. Así que yo quiero mostrarte con las escrituras si eso es verdad o no, o si es manipulación de las escrituras. Y te lo voy a enseñar desde el principio hasta el final, así que vamos a avanzar rápido, no voy a hacer mucha introducción, tengo muchas cosas que decir. Realmente que con lo que sucedió ayer, estas protestas en Tegucigalpa, tengo tanto que decir, pero prefiero no meterme en el tema de la política, porque si yo aporto al tema de la política, me voy a ganar enemigos de un lado o del otro, y realmente a mí ya no me interesa. No tengo que hacer más que decir una cosa. Si realmente quisieran quitar a Juan Orlando del poder, ya lo hubieran hecho. Facilito. No requiere mucho, solo requiere tener valor. Con 50 personas, 100 personas máximo. Es así de sencillo. Eso de estar convocando marchas con multitudes es una estupidez. Es puro show. Y lo evidenció ayer Mel Zelaya cuando mejor no voy a hablar de esto. Solo que quiero decirte que el único que está fuera del sistema de esta gente, que entiende que todo esto es un show, es Luis Zelaya. Y Luis Zelaya lo sabe. Y lo tengo clarito. Las cosas que él dice, y especialmente un tweet de ayer que llegó la información, llegó el anuncio, llegó la notificación de que alguien le puso like y es un clip de una película de Robert De Niro que se llama Heat. Bueno, yo sé que Luis Zelaya sabe que esto es un show montado, por eso él no participa en esto y lo felicito. La colmena quiere que él se meta y que haga el mismo show ridículo que se hace en Sabaona, Rala y Mel Zelaya, y Luis Zelaya no lo va a hacer. Solo quiero decirte que si yo quisiera, yo pudiera hacer un video, pero sería mi muerte. Y no tengo por qué morir por ninguno de estos payasos. Yo moriré por Cristo. Si es necesario, daré mi vida por el Evangelio y no lo voy a hacer por políticos. Pero solamente quiero que sepan la gente que están en la izquierda, que están tratando de abanderarse de nobles, están equivocados. Están siendo usados y es una estupidez. No justifica lo que sucedió ayer, que destruyeron el lobby del Marriott, que destruyeran vidrios de restaurantes donde habían niños jugando en los playgrounds. El caos y el terror y el pánico que causaron a los clientes, eso no justifica. No estoy de acuerdo. Pero tampoco justifica muertes que disparen a bala viva. Ambos lados están equivocados y ambos lados tienen la razón. Y yo necesito que entiendan que me duele más a mí ver las actitudes necias, obcecadas que están llevando a este país, sembrando más odio, porque eso es lo que quieren, ¿no? Odio y caos, eso es lo que quieren. Ambos lados quieren eso, dividir la población, porque una población dividida es fácil de dominar, y eso es lo que está pasando. ¿Y por qué tuve que dar esta pequeña introducción del tema político? Porque es exactamente igual en la iglesia, es exactamente lo mismo, es el mismo concepto, es el mismo propósito.
Divide y conquistarás. Eso es lo que Satanás ha hecho. Divide y conquistar. El pueblo de Dios está dividido en denominaciones, en teologías, en doctrinas. Y todos están alejados de la verdad. La verdad es una. La justicia es la verdad. Y ese es el problema conmigo. Conmigo a mí me invitan a un lado. Y me dan la bienvenida. Me reciben con bombos y platillos, con honra y con gloria. Pero después, casi que a patada me sacan. Porque el evangelio de la justicia, el evangelio del reino de justicia, cuando lo predicas, el sacerdocio de justicia, expones tanto a las ovejas como a los pastores. Entonces, nadie sale ileso. Todos terminan siendo confrontados con una verdad que han querido rechazar y que Satanás ha usado astutamente para dividirnos. Porque el cuerpo de Cristo no se divide. Pero donde hay un cuerpo dividido, ese no es el cuerpo de Cristo. Ese es el cuerpo falso que Jesús advirtió. Ahí donde estuviera el cuerpo, ahí se reunirán las águilas. Y esas águilas se refiere a demonios, se refiere a potestades espirituales, entidades que no son el Espíritu Santo. Es un cuerpo muerto. El verdadero cuerpo de Cristo no se divide, no hay contienda, no hay detracción ni murmuración. Se cuida en un solo espíritu, en un solo sentir. Aquí es donde viene el problema. Cuando empiezan a preguntarme a mí sobre el diezmo, yo me pongo en el riesgo también. Porque claro, para mí sería fabuloso que tú me dieras tu diezmo. Pero yo tengo que decirte la verdad y decirte, ten cuidado con eso. Porque si tú crees que al hacer el diezmo, dar el diezmo, estás cumpliendo con la justicia, estás equivocado. Estás equivocado. El diezmo no es la justicia. El diezmo es apenas la punta del iceberg de lo que tiene que dar, de lo que se te demanda. Y eso te lo voy a mostrar porque para eso es el sacerdocio de justicia. Y lo aclaro, porque cuando yo estuve en Copán, que me invitaron a predicar el sacerdocio de... Bueno, me invitaron a predicar. No sé para qué me invitaron realmente, pero yo dije, bueno, yo voy a llegar, pero voy a predicar el sacerdocio de justicia durante una semana. Por lo menos una semana. Y yo creo que debía haberlo predicado 2 semanas. Porque por quererme comprimir y por quererme obligar a hacerlo rápido, no pude detallar algunas cosas. No pude continuar el sacerdocio de justicia para que las dudas no quedaran en el aire. Y quedó una gran duda en el aire porque el hermano que me invitó, el último día que me mencionó o que se refirió a mi persona públicamente en la congregación, dijo, el hermano predica en contra del diezmo. Y yo solo me quedé. Yo tenía 2 opciones, o me dejaba o me paraba y me oponía y decía, eso no es cierto. Pero yo lo dejé, decidí quedar callado. Yo no prediqué en contra del diezmo, porque eso no es lo que yo hago. Y te lo voy a aclarar ahora. Lo que yo hago es decirte, si usted cree que con dar el diezmo usted cumple con la justicia, está equivocado. Y con un tan solo versículo de Jesús te lo puedo mostrar, pero no lo voy a hacer así. Voy a irme desde el principio hasta el final para enseñarte que todos los que están atrapados en la ley del diezmo no están haciendo la justicia. Y ese es el problema. Si no haces la justicia, no eres hijo de Dios. No eres nacido de Dios. Y te lo voy a enseñar en las Escrituras. Entonces, el problema de hoy en día es que los cristianos son tan avaros, egoístas, carnales, que piensan que tienen que presupuestar la justicia con el 10% de lo que ganan. Y te lo voy a poner de esta manera. Te lo voy a ilustrar. Si yo te regalo a ti una cubeta de maíz o de frijoles, y tú decides, eso es lo único que vas a tener. Es lo único que tienes y es lo único que vas a tener. ¿Qué vas a hacer con esa cubeta de maíz? ¿Lo cueces, lo mueles y haces tortillas?
o haces un atol, o lo siembras. Es así de fácil la pregunta. Observa esto. Hay una ley. Y no es el karma. Es una ley que se llama la siembra y la cosecha. Todo lo que tú siembras, eso mismo cosecharás. Y Pablo te lo dice. Te lo voy a enseñar. Para irnos al Nuevo Testamento y después volver al Viejo. Está en Corintios. Segunda de Corintios 9, creo que es. Aquí está. Versículo 5. Segunda de Corintios 9. Por tanto, estuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, o sea, caridad, antes prometida, para que esté lista. ¿Qué está listo? La generosidad o la caridad, muestra de amor, y no como de exigencia nuestra. Escucha bien, no es exigencia como una ley impuesta que sería el diezmo. Pero esto digo yo, el que siembra escasamente también segará escasamente, porque la ley que rige el universo es la siembra y la cosecha. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé, porque amar es dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Y si nos dio y no escatimó a su único hijo, ¿cómo también no nos va a dar todas las cosas? Dice Romanos 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea que Dios le da al que da con alegría. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, porque la gracia se sostiene con tu justicia. Eso está en Romanos 5:21. Déjame armarte el rompecabezas, porque no puedes desligar la justicia del diezmo. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. ¿Ves? O sea que si tú haces justicia, entonces tienes gracia. Es poderoso Dios en hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo con la justicia. ¿Cómo se cumple la justicia? En darle al prójimo, como la de generosidad o de caridad. Si tú lees Corintios 13, donde dice, sin amor no soy nada, la verdadera traducción dice, sin caridad o sin generosidad no soy nada. Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ahí está la palabra clave, la justicia. Y es lo que yo te vengo enseñando. Entonces, Dios reparte y le da a los pobres. Y su justicia, que es la ley, que es la voluntad de Dios, el camino de Dios, permanece para siempre. Es la misma ley ayer, hoy y para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esa es la palabra clave. Todo guinda en la justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, o sea que a la iglesia, sino que también abunden muchas acciones de gracias a Dios. Porque nosotros
Dice después, versículo 13, pues por la experiencia de esta administración, ¿cuál administración? A los santos, de proveerle a los santos de la iglesia lo que les falta. Pues por la experiencia de esta administración es una forma de ministrar al cuerpo de Cristo, dándole. Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Escucha con atención. ¿Cuál era el Evangelio de Cristo? El Evangelio de la justicia. Eso es lo que no te enseñan. Jesús enseñó la justicia. Y ese es el problema, que no han restablecido la justicia, la han vuelto a ocultar, igual que en los días de Jesús. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Yo te lo voy a mostrar. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Entiendes? Habiéndote mostrado eso, te voy a mostrar Mateo 23. No, déjame ver si es Mateo 23. Mira. Dad de lo vuestro. Y seréis limpio. Ok, mira esto. Porque hay dos, está en Mateo y está en Lucas, pero vamos a ver lo de Mateo, porque estaba clarito aquí. Versículo 23. Mateo 23, 23. Concisamente, porque hay mucho que decir aquí, pero aquí está. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, o sea, de la enseñanza. La Torá, la enseñanza, no la ley en sí. Está mal traducido. Lo más importante de la enseñanza, o sea, lo más importante del evangelio. La justicia, la misericordia y la fe. Y la fe es obedecer. Por eso dice en Corintios 9, habla de la obediencia. Porque ese es el evangelio de Cristo. Eso es la fe. Versículo 13, discúlpame. Segunda de Corintios 9:13. Aquí está. Pues por la experiencia, ¿cuál experiencia? La de ministrar a los santos, porque la administración de ese servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia. Entonces, pues por la experiencia de esta administración, ¿cuál administración? La de suplir a los santos lo que les falta. Glorifican a Dios por la administración, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es la obediencia de Cristo? El Evangelio de Cristo, que habla de la justicia, la misericordia y la fe, que es lo más importante de la ley. Los escribas y fariseos diezman la menta y el eneldo, pero dejan la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario. La palabra clave era, que quiere decir que ya no es necesario. ¿Qué cosa? El diezmo, sin dejar de hacer aquello. Entonces, es necesario que entiendas que más importante es la justicia, la misericordia y la fe que el diezmo.
Entonces, si tú vas a hacer una de las dos, haz la justicia, la misericordia y la fe. Pero si tú dejas la justicia, la misericordia y la fe, que es lo más importante de la ley, y te agarras del diezmo, entonces eres un guía ciego que coláis el mosquito, tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Entonces dice después, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso, para que también lo de fuera sea limpio. Y entonces en Lucas dice, dad limosna de vuestro sustento para que seáis limpios por dentro y por fuera. O sea que, ¿cómo es que te limpias por dentro? Dando, amando, porque el amor cubre multitud de faltas, multitud de pecados. ¿Y qué es el amor? Darle al que no tiene. Y eso es el evangelio de Cristo. Ese es el evangelio del reino, porque es un evangelio del reino de justicia. ¿Por qué es tan difícil de entender? Por Dios, es difícil de entender porque los fariseos modernos, que se hacen llamar pastores y apóstoles y hermanos y lo que sea, te roban el reino. Tal como lo dice Mateo 23. Vosotros cerráis el reino para que no entren, ni tampoco entráis vosotros. Eso es lo que Jesús vino a establecer. Volviendo al tema del diezmo. ¿Cómo es entonces? ¿Qué sucede? Todo empieza en Génesis. Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. O sea que Abel, por fe, recibió de Dios, porque la fe viene de oír y de oír la palabra de Dios. O sea que Dios le dio a Abel el sacerdocio de justicia, para que Abel, el justo, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, Abel el justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces Abel el justo daba ofrenda, no diezmo. Ahora, ¿cómo empieza el diezmo? Empieza a cobrar forma en Génesis 4. Cuando viene, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Señor he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Y aconteció, corriendo el tiempo, o transcurriendo el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, del fruto de la tierra de sus manos que él mismo labró, porque él era labrador. Entonces él trajo el fruto de su trabajo. Pero Abel trajo también del fruto de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Ahí empieza todo. Entonces Dios le muestra a Abel la ley del primogénito y del sacrificio de sangre. Por fe Abel lo entiende, porque era del Todopoderoso. Caín era del maligno, dice Jesús, porque Caín era del maligno. Jesús lo dice. Ahí es problema tuyo si lo quieres interpretar de mil maneras, no me importa. Jesús mismo dice que Caín era del maligno. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice a los fariseos. Vuestro padre es un homicida desde el principio. Muy bien, ahora Caín recibe información de otro lado, y él presenta de la obra de sus manos sacrificio, que eso aborrece a Dios. Abel recibe información de Dios y por fe ofrece mejor sacrificio, y le es contado como sacrificio agradable a Dios, y Dios le da a él el sacerdocio de justicia. Ahora, tú ya sabes el desenlace. Caín por envidia lo mata, se acaba. Vamos al diezmo. Tienes que entender que se hace de lo primogénito o de las primicias. El diezmo después va cobrando forma con Abraham y etcétera, con Isaac, con Jacob, etcétera. Tú le vas poniendo sacrificio a todo eso. Pero Melquisedec
Cuando conoce a Abraham o se reúnen en Génesis 14, ahí surge el diezmo, por primera vez. Entonces, versículo 18, Melquisedec, y eso está en el sacerdocio de justicia. Esta historia es súper importante. Está un capítulo de la Biblia tomado muy, pero muy superficialmente. Este capítulo conlleva mucha revelación. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, que significa Melech Shalom, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, que es ofrenda de paz, y le bendijo. ¿A quién? A Abraham, que acababa de derrotar a Kedorlaomer y los reyes de Sodoma y Gomorra, etc. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces se establece el diezmo ahí. El diezmo por primera vez surge del sacerdocio de Melquisedec, que Abraham lo reconoce como superior a Melquisedec, como profeta o como sacerdote del Dios Altísimo, porque Melquisedec es rey de Salem y sacerdote, como una imagen de espejo de Cristo, y como nosotros, reyes y sacerdotes. Ese es el sacerdocio de justicia. Y Abraham le da diezmo a Melquisedec. Ahí es importante. Ahí se establece el diezmo. ¿Por qué lo dio a Abraham? Por fe. Seguramente Dios le puso a Abraham que lo hiciera y fue por fe. Vamos a la ley del diezmo. 430 años más tarde, en la salida de Israel de Egipto, entonces el diezmo se establece como ley, y entonces queda escrita en Deuteronomio 14. Mírala, la ley del diezmo, versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. O sea que cada año, cada cosecha, había que guardar el 10%. Y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, y de tu vino, y de tu aceite, y las primicias de tus manadas, como el sacrificio de Abel, las primicias de la manada de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. O sea que tienes que dar el 10% y el primogénito de la manada y de los ganados. Y si el camino fuere tan largo que no pudieras llevarlo por estar lejos de ti el lugar que el Señor te hubiera escogido para poner en él su nombre, entonces lo venderás. Ahí es donde se establece que se puede hacer con dinero. Entonces venderás el grano y los animales y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que el Señor tu Dios escogiere. Darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidro o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás ahí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. No desampararás al levita, porque aquí te van a decir que es que el diezmo es para el levita. Muy bien, dicho y hecho, así es. Aquí dice levita, que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Pero el levita no tiene parte ni heredad, no tiene tierra, no tiene casa, no tiene nada. Entonces por eso tenían que sustentar al levita. Así que los levitas modernos tienen mansiones y tienen propiedades en Miami y en Chile. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. ¿Cómo así? ¿En la calle? No, en una bodega que se llama el alfolí. Y lo puedes buscar en el diccionario. Alfolí es una bodega en las ciudades donde guardaran ¿qué? Todo el diezmo de tus productos de aquel año. O sea que el trigo, el grano, la cebada, etc. Y vendrá el levita, muy bien, el levita vendrá, que no tiene parte ni heredad contigo, que no tiene casa ni propiedades, solo vive para servir, y el extranjero también, y el huérfano también, y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hicieren. El levita, el huérfano, la viuda y el extranjero, ellos
A ellos les pertenece el diezmo. Oh, ahora entiendo. Y si te vas a Malaquías, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, todos, desde el sacerdote hasta las ovejas, desde el más grande al más pequeño, me habéis robado. ¿Cómo? Porque no trajeron los diezmos. Dice, traed todos los diezmos al alfolí. ¿Y qué es el alfolí? Es la bodega en las ciudades donde se guarda el diezmo. Eso no me lo dijeron, hermano Fausto. Yo creí que el alfolí era la cuenta bancaria del siervo, del pastor. Ay, sí. Eso es lo que dicen. Y yo no te estoy diciendo que no des el diezmo. Que te quede claro. Te estoy explicando cómo se estableció el diezmo. Déjame terminar la prédica, ¿verdad? No me cortes aquí. No juzgues antes de tiempo. Déjame explicártelo, ¿sí? Mira. Trae todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. ¿Qué es la casa de Dios? En el templo de Dios, en el tabernáculo de Dios, o sea, en la iglesia. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, o sea que va a haber bendición, abundancia, prosperidad, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y también dice que reprenderá al devorador. Y el devorador en realidad es un gusano, o es un grillo, o una peste que se comía el grano. Reprenderé también por vosotros al devorador, o sea, la plaga que se come la comida. Está en la bodega. O sea que Dios se encargará que se preserve el grano. Y no os destruirá el fruto de la tierra. ¿Cuál fruto de la tierra? El que está en el sembradío y el que está en el alfolí. Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. ¿Queda claro? Ese es el diezmo. Es en el alfolí que se guarda y es para el huérfano, la viuda, el menesteroso, el extranjero y también el levita. No solo para el levita. ¿Ok? Vamos a ver entonces lo que dice Deuteronomio 15. Continúa la ley del diezmo diciendo, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Ese es un mandamiento de Dios, que tenemos que darle al pobre, al menesteroso. Está en Deuteronomio, es parte de la ley. Ahora vete conmigo a Hebreos 7. Ahora vamos a ver cómo el diezmo cobra forma, ¿sí? Dice, porque Melquisedec, porque te acuerdas que venimos de Génesis 14 y vimos que Melquisedec es el sacerdote a quien Abraham le da el diezmo. Por primera vez en la historia se establece el diezmo y le es dado a Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Es un prototipo o una imagen de espejo de Jesús, el sacerdocio de rey y sacerdote de justicia. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, o sea que es rey y sacerdote, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes en Génesis 14, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham le dio a Melquisedec los diezmos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, como Jesús. También rey de Salem, o sea, rey de paz. Esto es rey de paz. Versículo 2. Versículo 3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía. Eso quiere decir de que en las escrituras no se dice quién es su papá, ni quién es su mamá, ni quiénes fueron sus descendientes. Eso es lo que quiere decir. Que no tiene principio de días, ni fin de vida, sino que hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea que el sacerdocio de Melquisedec nunca fue abolido. Semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande es ¿cuál? El rey de justicia, Melquisedec, el sacerdocio, a quien aún Abraham, el patriarca, le dio diezmos. ¿Por qué? Porque la ley del diezmo indica que el menor le da al mayor.
o el aprendiz le da al maestro. El que es menos le da al que es más. Por tanto, ¿qué tan grande era la autoridad de Melquisedec que hasta el patriarca Abraham le dio honra en darle el diezmo? El diezmo es un método de honra, ¿entiendes? Dejémoslo ahí, una pequeña pieza de rompecabezas. Y sigamos. Dice después: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio. ¿Cuál sacerdocio? De los levitas, de arónico. Tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿Verdad? Eso es lo que te enseñan en tu iglesia, que es la ley de los levitas y está establecido en los 10 mandamientos y qué sé yo, y que te digan lo que quieran. Te dice que es parte de la ley. Malditos sois con maldición. Y te ponen un miedo que, Dios mío. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién tenía las promesas? Abraham. ¿Quién recibió el diezmo? Melquisedec. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham, aquí está la parte clave, en Abraham pagó diezmo Leví, que recibe los diezmos. O sea que Leví, que ahora recibe los diezmos por la ley, pagó diezmos en Abraham. ¿A quién? A Melquisedec, porque aún estaba en los lomos de su padre, o sea que estaba todavía en el vientre o en los testículos, qué sé yo. Ahí tú interprétalo. Todavía no había salido de los lomos de Abraham los levitas, porque salieron 430 años después de Aarón, cuando Melquisedec le salió al encuentro a Abraham. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Mira esto. Porque cambiado el sacerdocio, o sea que el sacerdocio de Leví dejó de ser y fue sustituido por el de Melquisedec. Porque cambiado el sacerdocio de Leví por el de Melquisedec, no es necesario que haya también cambio de la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, de la cual no habló Moisés tocante al sacerdocio. Porque el sacerdocio de justicia viene por orden de pregonación, como dice el sacerdocio de justicia. Entonces, no viene por ordenación sanguínea, viene por declaración de fe y bautismo, como Juan el Bautista cuando bautizó a Jesús. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Escucha, se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, como los levitas, que tenían que ser de padres de levitas, como Juan el Bautista, que era descendiente directo de Aarón, sino según el poder de una vida indestructible, o sea, del Espíritu Santo, pues será testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado, anulado, ¿qué cosa? El mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Cuál mandamiento? El del diezmo. El diezmo queda abrogado porque es ineficaz y débil, porque el sacerdocio fue abolido. Y si ya no hay sacerdocio, ya no hay diezmo para ese sacerdote. Así de sencillo. Por tanto, Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto. Y los sacerdotes llegaron a ser muchos, pero versículo 24,
por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ahora, si tú entiendes que el sacerdocio levítico fue abolido y cambiado por el de Melquisedec, por Jesús, entonces ¿por qué te preocupas por el diezmo? No deberías de concentrarte en el diezmo, como dijo Jesús, sino en la justicia. Y te voy a demostrar. Deuteronomio 23. Mira lo que dice Deuteronomio 23. Pero antes de eso te voy a leer otra cosa. Quiero que veas algo. Pero dicen entonces los rabinos de que no podría ser abolido porque Dios juró que no iba a faltar un sacerdote. Muy bien, eso es cierto. Yo ya enseñé sobre eso en el sacerdocio de justicia. Te lo voy a enseñar aquí. Una paréntesis. Jeremías 33. Un juramento que Dios dio. Dijo, porque si así ha dicho el Señor, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Eso se cumplió con Jesús, porque Jesús fue el último rey, el hijo de David, que quedó como rey y sacerdote perpetuamente. Y dice el versículo 18, ni a los sacerdotes y levitas les faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto o encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Claro, ¿por qué? Porque Jesús tomó el sacerdocio y abolió el sacerdocio levita. Y te lo acabo de leer en Hebreos 7. Entonces Jesús es eterno y Él presenta sacrificio todos los días por nosotros, porque Él es un mejor sumo sacerdote que estos sacerdotes mortales. Vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, así ha dicho el Señor, versículo 20, si pudieras invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. ¡Wow! Si alguien puede romper el pacto entre el día y la noche para que el día y la noche dejen de venir a su tiempo, entonces romperé el pacto con los levitas. ¿Cuándo sucedió eso? En la muerte de Jesús. Crucificado en la cruz, se hizo a mediodía como medianoche. Tinieblas cubrieron la tierra y dejó de ser día y dejó de ser noche y se rompió el pacto de los levitas y de arónico. Y entonces se establece Jesucristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y Él sube al cielo a ofrecer sacrificio perfecto como el Cordero de Dios. Así de sencillo. El diezmo quedó abrogado, el sacerdocio quedó abrogado, el mandamiento del diezmo quedó abrogado. ¿Entiendes ahora? Entonces, cuando ya entiendes eso y te quitas la venda religiosa de lo que te quisieron imponer, empiezas a entender la justicia. Y ahí es donde cambia todo. Y mira lo que dice Proverbios 2. Tienes que entender la ley de Dios. Vamos a entender. Versículo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Ves cómo es paralelo a lo que te vengo diciendo? Donde dice en Deuteronomio 15, que tendrías temor de Dios. Bueno, Proverbios 2, sigamos. Porque el Señor da la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Conocimiento, sabiduría. Y de su boca viene ¿qué? El conocimiento. ¿Y qué más? La inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, que es sinónimo de justos. Es escudo a los que caminan rectamente, o sea, a los que hacen justicia. Él es el que guarda las veredas del juicio, o sea, el camino estrecho de la justicia, y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás, ¿qué cosa?
la justicia, dice el versículo 9. Proverbios 2:9 dice, entonces entenderás la justicia. ¿Cuándo? Cuando Dios te dé la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Entonces entenderás la justicia, el juicio y la equidad y todo buen camino. Oh, eso es paralelo a Miqueas 6:8. Obsérvalo. Oh hombre, Miqueas 6:8. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? O sea que es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia